Que Dios los bendiga. Los saluda Pastor Edwin Recinos. Esto es Sola Escritura Podcast. Y estoy acá con el Pastor Elías Recinos, quien nos saluda en este momento. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a nuestras conversaciones en este podcast, ¿verdad? Sí, este sería uno más de nuestros podcasts enfocados en el voto, en nuestra influencia cristiana en la política del país en el cual residimos y del cual somos participantes. Gracias por los que nos han mandado a decir que les ha gustado. Gracias por los que nos han dado ánimo a continuar educando sobre todo a la juventud y a aquellos que todavía no entienden bien el sistema de voto, el sistema electoral de los Estados Unidos, el sistema de gobierno. Así es que hoy seguimos con la misma temática. Sí, la lección que ahorita viene. Sí. Y la importancia de estar pues preparados y de que cada uno haga su investigación. Y ahorita acaba de terminar la semana en la cual se dio el debate entre el candidato Donald Trump y la candidata Kamala Harris. Uh-huh. Y los comentaristas y las noticias, dependiendo qué canal mires y qué opiniones escuches, tú puedes ver que uno de los candidatos o candidatas es superior y tiene todas las razones para votar por ellos, pero nosotros hemos aprendido tristemente que no se puede confiar en los noticieros que son corporaciones cuyos dueños tienen agendas políticas. Sí. Entonces, hubo un tiempo en que los noticieros eran imparciales, profesionales, había un periodismo independiente. Eso pasó a la historia. Hoy todos están comprados según el precio que se les paga, tienen sus ideologías, tienen sus agendas. Entonces, lo mejor que puede hacer un ciudadano es educarse independientemente. Uh-huh. No comer solo de una fuente, sino buscar toda la información y educarse más allá de un noticiero o de un comentarista de X canal, educarse, informarse, buscar esa información de la manera más imparcial posible para poder tener una información correcta. Un famoso personaje dijo hace unos años, el que mira televisión está mal informado y el que no mira está desinformado, a menos que busque la información de una manera independiente. ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que si miran la tele va a estar mal informado, especialmente cuando hablamos de los medios principales que la gente más ve. Pero es de los extremos de los dos lados. Yo creo que también hay veces que sí. O sea, es de cualquier lado, ¿verdad? Tú y yo ya sabemos que si miramos este canal, ya sabemos para dónde va. Sí. Y si miramos este otro, también ya sabemos para dónde va. Que son opiniones, o sea, que yo siento que si los periodistas de ambos lados son muy... bueno, por lo menos un lado es más transparente en sus what do you say, biases? Sí. I don't know how to say biases. En sus inclinaciones. En sus inclinaciones, mientras el otro quizás lo niega, pero es bien obvio para el mundo ver las inclinaciones, pero y yo creo que si no estás viendo la tele, pues obviamente tienes que buscar otras fuentes por donde informarte, como artículos. Yo creo que eso es una de las más... Bueno, yo confío bastante en personajes que no son mediáticos, intelectuales, de gran transparencia, personajes con mucha integridad, que se han ganado una reputación íntegra a través de los años y que tienen a través de las redes, comparten sus opiniones. Uh-huh. Y he llegado a tener una conexión más con ese tipo de personas, escucharlos a ellos y saber que no tienen una agenda yo también. tan decidida. Yo también. Y luego, por supuesto,
siempre estoy consciente de que cada uno que tiene una agenda va a tener una opinión decidida. Por ejemplo, si alguien nos mira a nosotros, tiene que saber que somos ministros del Evangelio, somos pastores, creyentes en el Dios eterno, creador del universo, creador de la raza humana, dador de leyes morales, espirituales, éticas, que deben regir a aquellos que guardan esa moralidad que viene de la Biblia. Por lo tanto, el que nos oiga a nosotros y diga, bueno, ya sé lo que van a decir, porque son pastores, porque son cristianos, pues le diría, tienes razón, yo soy cristiano, creo en el Dios de la Biblia, creo en lo que dice la Biblia, creo en los principios morales que enseña la Biblia. Por lo tanto, por supuesto, cuando yo hablo desde un punto de vista escritural. Este podcast se llama Sola Escritura, es decir, le doy relevancia y prioridad a lo que dice Dios a través de su palabra. Creo en Él, creo en esa palabra, y mis opiniones definitivamente son las opiniones de un pastor cristiano creyente en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Verdad? No vamos a obviar eso, no vamos a decir que no. Claro que tenemos una inclinación. No, claro, 100%. Yo creo que eso es lo más valioso que podemos presentar, es nuestras opiniones basadas en escrituras, o sea, pero ser transparentes en eso. Pero yo creo que la mayoría de las personas que quizás mirarían esto son gente que también se alinean con los valores nuestros, pero por si acaso hay alguien que no, que entiendan eso, ¿verdad? Que entiendan que nuestras opiniones son formadas por lo que dice la palabra de Dios, y eso y después, a medida de eso, buscamos guianza, through scripture y por la relación con el Espíritu Santo, de poder tomar las mejores decisiones ya informadas y con... Claro, y la razón por la que hemos estado dedicando tiempo en este podcast, a este tema, es porque es nuestro deber como pastores guiar a las personas que quieren oír nuestra opinión al respecto. Y es importantísimo para nosotros. Yo quisiera entonces invitarlos, si ustedes piensan que debiéramos tocar un tema en específico dentro de esta temática política, y ustedes dijeran, no han hablado de tal cosa, me gustaría saber más de esto, ¿qué opinan? O si tienen una pregunta, alguna opinión, nos gustaría leerlo, porque pensamos después de este sería el penúltimo podcast en este tema. Esperamos terminar hoy cierta parte que queremos y sabemos que hay que completar, y luego la semana que viene cerraríamos ya esta temática, a menos que al acercarnos a noviembre decidiéramos que vale la pena regresar. Maybe, es posible. Algo puede pasar, la noticia. Puede pasar. Primero Dios, todo encamine bien. Sí, que haya paz, que haya unidad. Porque eso es lo que a veces... Que haya civismo. I'm praying for that, Sí, yo también. Lo que a veces siento es un poco de y que sí esto, y después no, let's pray, oremos para la nación. Yo creo que a nadie debería jamás alegrarle que hubiera violencia política. Nunca. Que vayan a los extremos. Y sin embargo, yo he vivido en los Estados Unidos desde 1985. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, el presidente era Ronald Reagan. Entonces, he visto cómo la política ha ido cambiando y cambiando hasta llegar al momento en que Estados Unidos ahora ya no es un ejemplo de civismo. Estamos, como decía alguien, una república totalmente incivilizada en lo que es el tema político. La retórica es terrible. La retórica es muy intensa, la retórica. Quiero leer Jeremías 29 del 4 en adelante, porque creo que a nosotros nos queda el consejo que Dios le dio a los cautivos en Babilonia a través del profeta Jeremías. El consejo de Dios a través del profeta era: ustedes no tienen más remedio que vivir ahí en esa nación en donde están cautivos. Por lo tanto, vivan en paz, participen, sean ciudadanos, hagan negocio, que sus hijos se casen,
que sus hijas se casen, que tengan hijos, para que sus números no disminuyan, porque deben colaborar para la paz de esa nación, porque la paz de esa nación va a ser la paz de ustedes. Y me parece que es un pasaje excelente para nosotros que ya no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos de la patria celestial, somos gente que vive bajo un rey, bajo el liderazgo absoluto de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a estar aquí temporalmente. Por lo tanto, invertirnos en política terrena no tiene sentido si creemos esto. Yeah. Entonces dice Jeremías 29:4, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Aquí viene el consejo: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces, mis amados, nosotros estamos en este mundo, aunque la Biblia dice que no somos de este mundo. Y mientras estemos en este mundo, debemos procurar la paz, debemos procurar prosperidad y bendición, apegados a esos principios espirituales que Dios nos da, porque hasta que el Señor no nos lleve, necesitamos ser participantes correctos y que representemos los valores de nuestro evangelio para poder bendecir a esta nación. Sí, estoy leyendo ahorita un libro que este libro habla de, el tema del libro es moralidad y la ética en el cristianismo y cómo se relacionan esas cosas. Y uno de los casos o uno de los conceptos con los cuales estamos leyendo ahorita o estoy leyendo en este libro es acerca de la moralidad legislada y si eso es ético o no. Entonces nosotros tenemos principios y valores que valoramos, que son nuestros, y que como cristianos, si esos valores son Judeo-Christian values, o sea, valores que vienen de raíces bíblicas, entonces por lo gran mayoría se van a alinear con lo que el gobierno fue institucionalizado originalmente, fue para la protección de los derechos dados por Dios, o sea, pero sí son algo que Dios ya nos había dado. Y entonces, pero nunca la ley debería ser puesta como el estándar de moralidad. Es decir, que si es permitido por la ley es moral y si no es permitido por la ley es inmoral. Sí. Entonces hay que entender siempre de dónde viene nuestra moralidad, porque la ley sería el estándar mínimo. Sí. El estándar mínimo de la moralidad. O sea, es decir, y si baja tu moralidad de tal nivel, vas a terminar quebrando la ley, ahí sí hay punishment, pero nunca es el estándar, es lo muy mínimo. Creo que la manera más simple de ponerlo es así. La ley al final solo sirve para demostrar cuando la gente quebranta la ley. O sea, aún la ley... Sí, es protección para nuestros derechos. Entonces, no, hay cristianos que quisieran legislar a través del cristianismo para obligar al mundo sin Dios a que se comporte como un cristiano. A que se comporte como un cristiano. Eso es... No, seríamos unos talibanes. Seríamos como esos gobiernos que se gobiernan con una ley religiosa, Sharia law, ¿verdad? En Irán, por ejemplo, salen a la calle y si una mujer está enseñando más cabello del que les está permitido, son capaces hasta de golpearla en público. En Afganistán, no se diga. Entonces, definitivamente, eso no es algo que Dios quiere. Y nosotros tampoco queremos. Nosotros no queremos imponer nuestra fe cristiana, aunque es maravillosa, pero no queremos imponerla a base
de leyes, a base de elecciones. Pero si nosotros logramos que las personas crean en Jesucristo de una manera personal, que le entreguen su corazón a Cristo de una manera individual, en una relación con Él, entonces el cambio en esa persona se va a reflejar no solo en lo que hace, pero también en la manera en que aprueba o desaprueba al gobierno, que debe ser siempre monitorizado por nosotros. En otras palabras, si la iglesia de Cristo logra influir en más personas, entonces esas personas van a vivir y se van a comportar de una manera correcta, íntegra, moral, ética, porque es lo que enseña el Evangelio. Sí. Pero al porque que su moralidad no viene de las leyes, la moralidad de ellos viene de sus valores bíblicos, sus valores que recibieron después de haber conocido a Jesús. Pero los cristianos no podemos negarle al que no es cristiano a que viva como quiera y que haga lo que quiera. Yo creo que eso es lo que más es. Yo menciono esto primero para decir como que aunque yo votaría por una plataforma que se alinee lo más posible con mis valores cristianos, y que sí voy a tomar en cuenta esas cosas mucho más que la retórica, o mucho más que las personalidades que están siendo presentadas y antagonized, I don't know. Mucho más que eso voy a ver los cambios que van a traer y la plataforma que se alinea, o las pólizas que se alinean o no con mis valores. Pero si no gana, mi punto es que aunque yo haga eso, porque yo creo que es mi deber cívico, mi deber como cristiano, un cristiano en los Estados Unidos, pero mi esperanza no va a ser derrotada si no gana el candidato de mi elección. Porque de todos modos la estrategia, yo creo que al punto al cual vamos, es que la estrategia de Dios para la bendición de nuestros países, la salvación y la redención de nuestros países, nunca ha sido a través de la legislación ni a través de nuestro gobierno, sino que siempre ha sido a través del reino de Dios. El Evangelio. A través del Evangelio, a través de Jesús. Y entonces que si nuestra mirada está puesta en Jesús, vamos a estar menos divididos en tiempos de elección. Yo he dicho en ocasiones, y tú me has oído decir, que Dios le ha dado a las personas libertad para escoger. Y eso se aplica a todo. El Dios de la Biblia dice: escogeos hoy. El famoso discurso de Josué: escojan ustedes a quien quieran servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando el Dios eterno le decía a su pueblo: escogeos la vida o la muerte, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy, tú eres libre de escoger, y has escogido a Cristo, y has escogido la fe, has escogido las escrituras, has escogido la moralidad, la espiritualidad, los principios que enseña la Biblia, al igual que yo. Nosotros dos, al tener esa convicción del Dios Todopoderoso que manifiesta su voluntad en la Biblia, eso se va a ver en la manera en que vivimos, la manera en que administramos nuestro hogar, administramos nuestra vida, y en la manera en que participamos en esta sociedad, en esta comunidad, en nuestra nación. Entonces, si cada persona en este país tuviera un nivel más alto de cristianismo, pero por una relación personal con Dios no impuesta, entonces eso también se reflejaría. Estadísticamente, más del 60% de los estadounidenses se describen a sí mismos como cristianos, pero eso no se refleja ni en los que son elegidos para representar, ni en las políticas, ni en las leyes que se establecen. Voy a decir algo que es muy duro de decir, pero es la verdad. Estados Unidos ha sido un exportador de una moral depravada, corrupta, sucia, totalmente contraria al cristianismo. Estados Unidos es el exportador número 1 de pornografía. En California están
la industria más grande de la nación que exporta esa perversión y corrompe al mundo entero que lo consuma. También es uno de los consumidores más grandes, si no el más grande, de drogas ilegales. Metanfetamina, cocaína. Y la solución de los políticos ha sido legalizar las drogas. Estados Unidos es el exportador número 1 de depravación a través del cine, a través de la televisión y a través de la música. Estados Unidos es un exportador gigantesco de armamentismo, ¿verdad? Y me voy a detener ahí, porque no quiero decir solo lo negativo, así como Estados Unidos también tiene muchas cosas buenas que ha marcado al planeta en los últimos 50 años para bien. Ha sido la fuerza policíaca que ha mantenido el orden a nivel mundial. Ha sido exportador de democracia, de derechos, de bienestar, de progreso, etc. Sin embargo, cuando se dice que Estados Unidos es una nación cristiana, creo que no, eso no se refleja en los valores que yo no creo que ni se puede decir, no se puede decir eso. Yo creo que la gente lo que más diría ahora era una nación fundada en principios cristianos. Pero una nación cristiana, I don't even know that people describe us like that anymore. Creo que sí. Y sin embargo, cuando tú haces un Google search para buscar cuál es el porcentaje de cristianismo en los Estados Unidos, los números se disparan arriba del 60%. Pero eso es lo que se llama cristianismo nominal. Uh-huh. Entonces, Cristo sí nos mandó a nosotros a ser la sal de la tierra, ¿verdad? Mateo capítulo 5 y verso 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Entonces, el cristianismo está desacreditado a nivel social. El cristianismo está haciendo burla, escarnio y desprecio. Los medios de comunicación se burlan de los cristianos. El cine, la industria cinematográfica se burla de los cristianos. La industria televisiva se burla de los cristianos. Y cuando tú ves en las redes sociales la influencia que todo esto ha tenido a través de la música, a través de deportistas famosos, en la mentalidad de la juventud, cuando tú ves, por ejemplo, lo que se publica en TikTok, lo que se publica en Instagram, lo que se publica en Facebook, ya no por las grandes empresas, sino por los individuos, tú te das cuenta de que ha prevalecido la burla contra la moralidad cristiana. Entonces, a nosotros, los que quedamos, que todavía creemos, y que creemos que vale la pena seguir la ruta que Cristo estableció, predicar este evangelio. Nos queda entonces a nosotros defender a través del voto los valores que nosotros representamos. Y lo ideal y lo lindo, Elías, sería que jóvenes y jovencitas cristianas, al llegar a la edad de tener el derecho, fueran al Congreso a representar como cristianos esos valores. No para imponer cristianismo, pero para representar esos valores de una manera correcta. Sí, y hay peleas que se tienen que pelear porque son peleas de derechos humanos que tienen que ver con sí. O sea, hay una diferencia entre decir, ok, vamos para legislar valores cristianos y decir, proteger el derecho de ser un cristiano, proteger el derecho de crear niños cristianos en su casa. Yo creo que ahí es donde estamos, ahí es donde viene más urgencia. Ahí es donde está la frontera ahorita. Yeah, exactly. Ahí es donde está ahorita la más urgencia, ahí es donde es lo que me mueve a decir, hey, estamos a un paso a la tiranía. Y se está viendo países que fueron, del Western, Western, Western societies, o sea, sociedades occidentales. Cristiano, judeo-cristiana, occidental.
Ya, pero me refiero a los países que y ahora están cada vez más perdiendo eso y, pues inclinándose pues, a socialismo, que es también paralelo al secularism, el secularismo, Sí, o sea, no Dios, o sea, el hombre es Dios, de ahí viene ese sí, pensamiento, o sea, toda sí. esa ideología, y entonces, y por eso nos toca a nosotros cuidar, Sí, ¿verdad? porque el problema al fin de cuentas para nosotros termina siendo, al no participar con valores cristianos, al no enviar representantes de nuestras comunidades cristianas al Congreso, al Senado o a la presidencia, entonces estamos siendo representados en el Congreso, estamos siendo representados en en la rama ejecutiva, el gobierno federal y estatal, estamos siendo representados a través de las cortes por personas anticristianas. Ya, Y, anticristianas. y eso entonces nos lleva ahora a una guerra que llegó a la casa, porque ahora ya no se trata solamente de lo que ellos hacen, ahora se trata de lo que ellos quieren que nuestros hijos también hagan. Ya. Prohibirnos a nosotros que nosotros le enseñemos a nuestros hijos lo que es pecado de acuerdo a la Biblia, porque a ellos les ofende que nosotros le llamemos pecado al homosexualismo, que le llamemos pecado a la violencia política, a la violencia social, que le llamemos pecado a la degradación moral de la familia, a la destrucción del matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer, que nosotros nos opongamos a que un padre no pueda oponerse a la ideología depravada, homosexual, transexual y todos los demás derivados que quieran trastocar la mentalidad de nuestros hijos desde que están en la escuela. Ahora las grandes empresas que se dedican al cine, a las caricaturas, a producir programación infantil, ahora ellos también tienen una agenda de presentar ya a través de programas infantiles algo que normalice lo que nosotros creemos es pecado porque contradice los principios bíblicos. Pero entonces ellos contraatacan, porque nosotros podemos agarrar el púlpito y decir eso es pecado, eso no le agrada a Dios. Y el que practica tales cosas no está caminando de acuerdo al plan divino y tendrá un juicio eterno y tendrá una condenación eterna, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora ellos contraatacan diciendo, si tú dices eso, te vamos a meter preso. Si tú dices eso y tus hijos están siendo manipulados por lo que tú llamas fe, entonces te vamos a negar el derecho a que tú críes a tus hijos. Y el Estado te quita a tu hijo. El Estado lo está haciendo a través de la escuela. Ellos quieren que si un niño o niña decide cambiar de sexo, cuando todavía es un preadolescente, los padres no tengan opinión en el asunto, que los psicólogos, los doctores y todo el aparato educativo se conjuga para negarle a los padres el derecho de decir no estoy de acuerdo, es mi hijo, no estoy de acuerdo, es mi hija, y eso va en contra de nuestra fe. Entonces, eso es lo que estamos peleando en el voto. Eso es lo que muchos no entienden, que cuando van a votar por un candidato, eso es lo que debe importar. Todas las demás cosas son secundarias, pero piensa bien a qué grupo pertenece ese candidato o candidata y qué es lo que ese candidato o candidata va a hacer con estos derechos fundamentales cuando tú les elijas. Y si tú votaste por ellos, entonces tú participaste en el mal que terminó por destruir la fibra misma de lo que tú decías creer como cristiano, como cristiana. ¡Qué tremendo! Yeah, no, I agree. Hay que tener mucho cuidado y considerar todo lo que es derechos bajo ataque. Entonces yo hago lo siguiente. Yo estoy consciente de quién es el congresista ahorita, quién es la congresista en el valle, de que representa el Valle de Santa Clarita.
También estoy consciente de quiénes son en este momento los senadores que representan California, quién es el gobernador de California, quién es el fiscal general de California, y también evalúo a través de los años que han estado en el poder cuál ha sido el resultado. Horrible. Y después de eso, entonces evalúo quiénes son los candidatos que están tratando de subir al poder y reemplazarlos. Desgraciadamente, cuando estudio el trasfondo de los que están luchando por ser los nuevos senadores o nuevos congresistas y nuevos gobernadores, etcétera, la mitad o más de la mitad son iguales o peores. Entonces ahora es todo un sistema. Entonces ahora, aunque yo sé que no vaya a ganar, pero delante de Dios no le voy a dar un voto al que no representa mis valores cristianos. Y es lo más importante para mí. No me importa si me están ofreciendo prebendas, porque eso se llama populismo, ¿verdad? Allá en mi país, Guatemala, los candidatos decían, si vota por mí, yo le voy a dar una bolsa de comida. A usted se le van a dar 5 libras de arroz, 5 libras de frijol, una botella de aceite y un jabón para lavar, y yo qué sé, cada mes. Y increíble como pueda sonar, la gente decía, voy a votar por él porque me va a dar una bolsa de comida. Promesas. Y en Estados Unidos está pasando lo mismo. Sí. La gente está votando con el bolsillo. La gente está votando con por lo menos con el bolsillo, pero de una forma muy unwise. Sí, no sabia. Porque de los dos lados el argumento es de que del bolsillo, ¿verdad? Una economía más fuerte, pero yo creo que te refieres a handouts, dádivas. Sí, o sea, por ejemplo, te lo voy a poner más claro. La llegada de los inmigrantes a Estados Unidos supera los 90 millones ya. 90 millones. Pero I think was it 20 million in the last 4 years that came in? Solo en los últimos 4. Pero habíamos dicho antes de eso que habían 70 millones. Ahora, estos inmigrantes de Latinoamérica, que una gran cantidad vienen de Canadá y vienen de Europa y vienen de otros países, pero tienen el pelo rubio y tienen los ojos azules, así es que nadie les dice nada. Tú no miras una redada de canadienses, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que miraste una redada de rusos y de europeos? O sea, pero los mexicanos, centroamericanos y suramericanos tenemos un perfil, ¿verdad? Tenemos un idioma que nos hace reconocibles y entonces se nos ve a todos como si fuéramos la fuente de algo negativo, y no es cierto. Estadísticamente, los inmigrantes son gente joven. Es decir, que esa gente, por ejemplo, yo llegué a los 21 años y a los 60 años quiere decir que 40 años prácticamente de mi vida, los mejores años de mi vida, se los he dado a esta nación. En esta nación he desarrollado economía, he desarrollado una influencia social positiva, y en esta nación vine a dar mis tesoros más grandes, que son mis hijos, formados también con esos valores. Gente trabajadora, gente esforzada, gente emprendedora. Pero es cierto, dentro de esa gran mayoría de gente buena, siempre viene uno que otro, como en todo país, siempre viene uno que otro que hace las cosas terriblemente mal, criminales, y vienen las noticias y acaparan a este que hizo todo esto malo y pintan pintan de esa manera a toda esa comunidad. Cuando Ronald Reagan fue presidente en 1985 y 86, se generó la última ley que normalizaba a los que tenían 5, 10, 15, 20 años de estar en este país, que habían sido decentes, honrados, honestos, trabajadores, habían pagado impuestos, y esa fue la última vez en que se les dio la oportunidad de volverse residentes y eventualmente ciudadanos.
Quiere decir que casi 40 años han pasado. Y todas esas personas que habitan Estados Unidos y que entraron en algún momento de una forma irregular, se les ha negado, tanto por demócratas como republicanos, la oportunidad de normalizarse. Y creo que aquí ya me fui por una rama que tiene que ver más con asuntos migratorios, pero nos interesa como cristianos que al extranjero se le trate bíblicamente de una manera correcta. Y al mismo tiempo, la semana pasada los enumeramos: libertad de expresión, libertad de culto, el derecho a la vida, el derecho de los padres a criar a sus hijos de acuerdo a la fe, una libertad, un mercado libre, un gobierno antiguerras innecesarias, un gobierno que no indoctrine a los hijos en las escuelas, porque el sistema educativo, en vez de enseñarles a leer y a escribir y matemáticas y las otras cosas, se volvió un aparato de indoctrinamiento sociocultural anticristiano. Eso es el sistema de educación en Estados Unidos. También un gobierno que provea justa cobertura de salud para la población. Un gobierno que provea justa cobertura de educación para todos sus ciudadanos. Para mí esas son prioridades. Y te puedo decir que no hay un solo candidato de ningún partido que represente, que le haga check a todos los cuadritos. Entonces tengo que escoger el menos peor. Los más urgentes, los más... O los puntos que me parezcan más urgentes. Sí, I mean, I don't have anything to add there. Yo estoy de acuerdo contigo. Ok, fíjate que entonces tenemos que hablar de el sistema de elecciones, tenemos que hablar del colegio electoral, tenemos que hablar de cuántos congresistas representan a cada estado en Washington, cuántos senadores y de qué manera el gobierno de los Estados Unidos funciona. Para que continuemos la semana pasada, que pensamos cerrar ya reiteramos lo siguiente. Quiero decirles que en esto Pastor Elías, que representa la nueva generación y que ya viene dándole camino a otra generación más joven, porque hay otros, Elías, tú tienes 36 años cumplidos. Ok. ¿Sabías que hay una generación en nuestra iglesia que este año cumplió 18? O sea que tú eres el doble. Tú tienes 18 años más que ellos. Y ellos apenas este año van a tener derecho de votar por primera vez. Entonces estamos formando ya esa otra generación de votantes que viene detrás de nosotros. Y tenemos que educarlos lo suficiente para que cuando ellos vayan a votar, lo hagan con principios y valores cristianos, lo hagan no en ignorancia, sino con mucho conocimiento, y que puedan sentirse después dignos y contentos de haber representado correctamente sus valores a la hora de votar. Lo que no queremos es que vayan a ser manipulados y por tener mucha ignorancia voten de una manera que no está acorde con lo que se supone que creen, ¿verdad? Entonces, el colegio electoral, 538 electores. En Estados Unidos no hay una democracia mayoritaria en donde el 50% más uno deciden por el resto, sino que lo que hacen es escoger cada estado, vota y la mayoría que gana en ese estado decide quiénes van a ser los electores, y los electores en el colegio electoral votan por presidente y vicepresidente de acuerdo a lo que esa mayoría decidió, pero en algunos casos, depende del estado, tienen libertad de ellos, al ser ellos los electores, ellos pueden decidir por quién votar, aunque la mayoría haya escogido a otro. Es un sistema que fue decidido, y lo quiero explicar, aunque el tiempo no nos va a alcanzar totalmente, pero
Sí, porque ya el tiempo. Sí, estamos en un país que se llama Estados Unidos de América. Y en un principio eran 13 estados, los 13 estados originales de la costa este, donde primero llegaron los colonos y se establecieron. Pero en la medida que el siglo fue pasando, otros estados se fueron añadiendo. Algunos fueron anexados, otros fueron comprados, como Alaska fue comprado a Rusia, ese territorio. Luisiana fue otra compra que se hizo a Francia, ¿verdad? Entonces, pero para que estos estados fueran parte de la Unión, ellos tenían que recibir la seguridad de que ellos iban a tener participación. Por eso es que cada estado tiene derecho a tener 2 senadores, ¿verdad? No importa si es pequeño o grande. California es gigantesco y solo tiene 2 senadores. Alaska tiene 2 senadores, ¿verdad? Entonces, pero el Congreso va más de acuerdo a la población. Por eso es que California es el más grande. Tiene 55 congresistas. 55 californianos llegan al Congreso y son ya una mayoría. El segundo estado con más números es Texas. Texas tiene 40 congresistas. Pero imagínate en el estado de... hay estados que tienen uno nada más congresista, como Alaska. O sea, porque tiene poca población. 50 senadores representan, 100 senadores representan a 50 estados en la Cámara Alta, 2 por cada estado, y son electos cada 6 años, a diferencia de los congresistas, que son 435 y son reelectos cada 2 años. El problema, y eso ya es una opinión mía, el problema que tenemos es que tenemos congresistas profesionales que son reelectos cada año, tienen respaldo, tienen poder, tienen conexiones, y nadie los puede arrancar de ahí toda una vida. Lo mismo con los senadores. Entonces, yo sí soy de los que piensan que debería haber un cierto límite de cuántos términos debería haber un congresista. Yo diría 5 lo máximo. Wow, y esos son muchos. Son 10 años. Pero los senadores para mí deberían ser 2 lo máximo. Son 12 años. 2 terms. Son 12 años. 12 años es mucho tiempo para que estés ahí y hagas lo que se supone. Y el congresista, 10 años, suficiente. O 6, para que fueran igual que los senadores. 12 años, ya terminaste tus 12 años, bye, bye, man. Porque esto también es un problema para la democracia. Corrupción, por eso hay tanta corrupción. Pero el tiempo se nos acabó. Así es que me gustaría que tú nos despidas y nos des un último consejo. Al final de cuentas, como cristianos. No, yo creo que para mí cuando hablamos de estas cosas es muy importante que yo distinguir y decir que esto es lo que yo creo. Cuando yo hablo de esto es lo que yo percibo mientras yo... o sea, lo que yo percibo acerca de lo que está pasando en el país, lo que yo percibo mientras estudio la escritura y cómo informa mis decisiones. Pero que creo que cada persona tiene que llegar a sus conclusiones a medida de que haga su investigación. Yo creo que ese sería mi consejo. Hagan investigaciones, no nos guiemos aún solo por títulos, headlines de artículos, porque ahí es donde la mayoría de la misinformation, la falta de información viene de ahí. O sea, alguien ve un headline, un título de un artículo, sin leerlo, y muchas veces leyéndolo te das cuenta que el mismo headline está fuera de contexto de lo que explica el artículo. Y después gente viene, hace videos, ese video se hace viral, y después ahora la información pública es... Eso se llama misinformación. Y entonces diría que haz tu investigación real y después pide a Dios que guíe tu voto, pero que nunca permitamos división entre hermanos en Cristo, que siempre nos demos cuenta que no somos divididos por nuestros partidos políticos. O sea que nosotros como pastores y en esta congregación Ciudad en lo Alto, City on a Hill,
Aquí no hay republicanos, aquí no hay demócratas, aquí lo que hay son hijos de Dios. Yes, hijos Y de Dios. respetamos el derecho de cada quien a hacer ejercicio del voto según su conciencia. Y no le andamos preguntando a nadie por quién vas a votar. Yo le he dicho a la gente, no me preguntes porque es secreto y es sagrado, ¿verdad? Pero sí te puedo asegurar que cuando entro a esa casilla para ejercer mi voto, estoy consciente que le voy a dar cuentas a Dios. Sí. Por cómo estoy votando. Yo también creo eso. Y así que sigamos orando por nuestro país y vamos a seguir la conversación. Que Dios los bendiga. Esto es Sola Escritura. Por favor, suscríbanse, háganle, compartan estas charlas, denle like y activen la campanita para que les llegue la notificación en cada capítulo nuevo. Que Dios los bendiga, les amamos. Nos vemos el domingo, de ser posible. Amén.